Hace días estaba revisando Twitter y me encontré con una publicación, un tweet de una página que se llama H Ortografía. Y entonces, el resumen, lo que decía el tweet era que antes de 1959 no había racismo en Cuba. Cosa que yo ahí me quedé escandalizado. Yo claramente le replico. Y después la persona me sale con sus títulos, con no sé qué, y con las fotos que mostraba de los negros blancos por el parque, así. Yo le dije, pero bueno, eso usted lo está diciendo de su experiencia y sin mirar las investigaciones, porque hay millones de investigaciones que demuestran el racismo que existía antes de 1959. Vamos a partir de que los cubanos no podían ir a muchas de las playas. Las playas abiertas, los negros, mejor dicho, los negros cubanos o las personas no blancas no podían entrar a muchas de las playas que existían. Y en el parque de Santa Clara, los negros no podían entrar por el centro del parque. Cuando los negros se atrevieron a entrar por el centro del parque, hubo una reyerta que está bien documentado en el material audiovisual Diálogo con mi abuela de Gloria Rolando. Porque esto era una historia que la abuela de Gloria le contaba a ella de lo que había pasado en el Parque Leoncio Vidal a raíz de que los negros se habían atrevido, como Rosa Parks, se había atrevido a esa restricción, a acabarla. Si bien el racismo como tendencia, como cuestión, tal vez no se elimine, estar aquí presente, es un error decir que la situación del racismo solo depende de la revolución. Y es un error también decir que solo depende de antes de la revolución, que es donde había más racismo. Siempre a la gente le gustan las comparaciones y al final de la jornada es como los pecados capitales y los pecados. Y al final de la jornada Dios no hace distinción entre un pecado y otro. Si lo vamos a analizar ahí, todos te alejan de él según teológicamente. El racismo es racismo. Ante el 59, pues el 59 en cualquier circunstancia, porque separa y lacera. Y entonces, esa situación del racismo ante el 59 está bien reflejada en una canción de Benito Antonio Fernández Ortiz, conocido como Ñico Saquito, llamada El Muñequito. Yo tengo el muñequito castigado sin bailar, hoy hace un mes justico que no lo llevo a gozar. Yo tengo el muñequito castigado sin bailar, hoy hace un mes justico que no lo llevo a gozar. Lo tengo castigado por canalla y sin vergüenza, lo llevo a una fiesta y el muy pícaro de vuelta le enseñé 7 muñecas y con ninguna fue a bailar. Demonio muñequito, qué pena me hizo pasar. Como ustedes pueden ver, es una canción que técnicamente empieza a contar una historia de un muñequito que sacan a pasear y le muestran un alemán, una española, o sea, todas blancas, y no quiso bailar. Y cuando salió la negrita rapada, pelada, quiso bailar y el que lo sacó a pasear se molestó. Le traje una blanquita, y no quiso bailar. Le traje una rubita, y no quiso bailar. Una americana, y no quiso bailar. También una alemana, y no quiso bailar. Luego una italiana, y no quiso bailar. Le traje una española, y no quiso bailar. Una japonesa, y no quiso bailar. Le traje una mulata, y no quiso bailar. Y vino una negrita que por cierto era un totín. Era María Moñito, de Buenos y Cuba. Tenía nariz chata y la bemba carranchán. Con eso el muñequito se me quiso alborotar. Que va, que va. Entonces, ahí tú entiendes básicamente también cómo funciona el racismo hoy en día, porque mucha gente se dice que son socialistas, que son revolucionarios como tal, hasta que el negro entra a su casa. Y yo sí tengo experiencia de muchas familias, de conflictos en muchas familias por el novio. Mayoritariamente he visto el novio, muy poco he visto de la novia, pero sí, mayoritariamente he visto el novio del marido. Yo recuerdo en mi casa unos vecinos que yo tenía, la madre no quería al marido de su hija y aún están juntos.
Y técnicamente porque era negro. Y siempre decía la despectiva, ese negro y tal, y como tal. La revolución hizo mucho contra el racismo, pero pudo haber hecho más. Y ahí está básicamente lo que cuenta Tato Quiñones, que dice que él no se integra a la revolución hasta que no oye, no escucha a Fidel Castro hablar, a decir que se había acabado el racismo como estaba, pero a la vez decía, se acabó el racismo, de ese tema no se puede hablar más. Y aquellos que intenten hablar eran tildados de contrarrevolucionarios. Y eso fue lo que le pasó a un grupo importante como El Puente. Ese grupo literario del Puente, donde estaban, ¿qué tipo de personas? Personas negras y sexodiversa. ¿De dónde vino el ataque hacia el grupo El Puente? De los blanquitos, ¿de dónde? Del Caimán Barbudo, con Jesús Díaz al frente. Porque es así como se reproduce el racismo en este país. A veces los blancos no le perdonan a los negros su talento. No se lo perdonan. ¿Y qué pasa en El Puente? Todos los negros que estaban ahí eran negros talentosos. Gerardo Fulleda, Premio Nacional de Teatro. Eugenio Hernández Espinosa, Premio Nacional de Literatura y Teatro. Nancy Morejón, Premio Nacional de Literatura. Todo lo que estaba Miguel Barnet, Premio Nacional de Literatura, Ana María Simón, Lina de Feria también perteneció al Puente. O sea, todos los que estaban hoy en día, los que se quedaron en Cuba del Puente, todos tienen un premio nacional. Todos tienen un premio nacional. Y lo dicen. Y todos arrastraron. Pero esa generación le dieron tan duro, que a veces yo hablo con Fulleda o tú hablas con Nancy y ese tema no lo quieren tratar. Porque como le dieron tan duro a ellos guardaron. Sin embargo, Georgina Herrera siempre, que fue una de las poetas del Puente que no pudo obtener el Premio Nacional de Literatura porque la muerte la sorprende. Y ahí está ese poemario, esa antología poética de ella, donde sobre todo hay ese poema a José Miguel Gómez. Y no solo las figuras antes del 59, como Gustavo Urrutia, están las figuras después del 59, que también quedaron desdeñadas, a pesar de que eran importantes intelectuales. Y un caso fue el caso de Walterio Carbonell, que siempre... Yo escuché hablar de la existencia de Walterio Carbonell por Tomasito. Porque claro, Tomasito trabajaba en la biblioteca y me comentaba que Walterio Carbonell, que era marxista de los viejos, socialista, era el que le daba clases de marxismo y de estas cosas. Además, hay una historia famosa, primero que era amigo de Fidel, y la otra que cuando triunfa la revolución, él se sube a la Torre Eiffel y levanta la bandera, o sea, la Torre Eiffel no, el Arco del Triunfo y levanta la bandera el 26 de julio, cuando triunfa la revolución. Pero Walterio Carbonell, o sea, después del quinquenio gris, que fueron levantándole a los defenestrados, fueron levantándolo. A Walterio Carbonell fue uno de los últimos que levantaron. Y lo levantaron, ¿tú sabes por qué? Porque en Madrid, en el país, eh, el artículo que escribió Sola, si mal recuerdo, había un artículo que Walterio había muerto, eso fue en el 2005, si mal no recuerdo, había muerto en La Habana. Y tú sabes que como, y Walterio no había muerto, tú sabes como nosotros no podemos quedar dados, ahí mandaron a Pedro de la Hoz a hacerle una entrevista a Walterio Carbonell, y ahí fue cuando restituyeron a Walterio Carbonell y publicaron uno de los libros más importantes para el pensamiento de la cultura cubana, es de cómo surgió la cultura nacional. Desde los 70 hasta bien entrado en los 2000 fue que restituyeron la memoria de Walterio Carbonell. Y hace poco escuché en el podcast de Reinaldo Escobar que hablaba en desde La Habana, en su podcast, hablaba de Walterio Carbonell y de esa figura, porque Walterio fue una figura mítica del movimiento de pensamiento negro, pero su ser cimarrón siempre lo pagó de esa forma. Y es lo que pasa cuando los negros dejamos de ser objeto y nos convertimos en sujetos. Siempre intentan ponernos las cadenas en toda la formación. Y como siempre le digo, yo soy un tipo que pienso. Yo no tengo que sumarme a la conga ni a la comparsa. Porque yo tengo mi propio pensamiento y mi propia realidad. Es como
A veces me sucede, ejemplo, como vuelvo a repetir, el mundo de la realización en el ICAE. Sacaron el premio para las mujeres, sacaron el premio LGBTI. Cuando le tocaba el premio a los negros, todavía lo estoy esperando. Todavía no lo han hecho. Y entonces después se aparecen con todo eso, la Comisión Aponte, el Programa Nacional de Lucha contra la Discriminación, que lo tienen más para una cuestión de hacer propaganda y política, que más que por acciones. Porque yo siempre digo que la revolución ha fallado en el sentido de que los negros viven peor que antes del 59. ¿Dónde viven? Porque los blancos fueron los que se fueron por Nicaragua, pero los negros son los que están en las cárceles, los que llegan menos a las universidades. Y yo soy profesor universitario. Entonces, la realidad es muy cruel, es muy dura, es muy fuerte, sobre todo. Y yo creo que siempre es bueno hacer estas cosas y, sobre todo, algo que me decía Urbano, tener conciencia racial. Es importante tener conciencia racial. La gente habla de eso, pero cuando tú miras la historia, los negros siempre han pagado los platos rotos en todo el sentido. Y como un hombre, ese hombre va a decir que en Cuba, ante el 59 no había racismo, si en 1912 masacraron a los independientes de color y masacraron no solo a los que se alzaron, masacraron a todos los negros que veían, solo por la condición de ser negro. Que ese fue el gran problema de la masacre de los independientes de color. Y el otro gran problema fue el silencio. Hay una canción del dúo Los Compadres, en el mismo tono de las cosas que hacía Ñico Saquito de la Guaracha, que habla sobre eso, sobre la Revolución de Mayo. Cuando la rebelión de mayo, cuando la rebelión de mayo, Cecilio en la puya medio y arrancó a correr. Cecilio en la puya medio y arrancó a correr. Eso es verdad, lo digo yo, que en la sabana del Rincón la guerrilla me encontró. La historia de un hombre que se encuentra a la Guardia Rural negro en esos sucesos de los independientes de color entre la malla y por ahí, que fue el epicentro, y el Guardia Rural le dice: corre o te mato. Que cuando lleguen los pelos al moñito no le digan nada, los pelos no le digan nada, al moñito no le digan nada, que en la sabana los pelos lelo, 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 lelo. Entonces, escucharon la canción y vieron sobre todo lo que pasó, ¿eh? Y sobre eso siempre existió silencio. Todavía hay silencios. Porque a veces dice, las vidas negras importan. Black Lives Matter. Las vidas negras importan. Ah, pero la importancia está sobre todo en la reivindicación de la realidad, de la historia de esas personas negras. Y entonces, por eso que Ñico Saquito, que sobre todo era santiaguero, nació el 17 de enero de 1901 y murió el 4 de agosto de 1982, hace esta canción reflejando esto, porque además Ñico Saquito tenía una cosa fea. Esta canción se enmarca en lo que se llama la guaracha. Que va, ay, no lo deje bailar, con ese billo feo, no lo deje bailar, con esa toti, ay, no lo deje bailar, no, 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 ay, no lo deje bailar. La guaracha es un tipo de canción que es una canción siempre cómica, picaresca, que tiende siempre a burlarse, a hacer parodias, que tiene ese sentido de la comicidad. Ñico Saquito es el rey indudable de ese género en la trova tradicional. Y ahí tenemos a Compay Gallo, que fue popularizado por el trío Matamoros. Tenemos María Cristina, que también fue popularizado por el trío Matamoros. ¿Y quién no conoce las peripecias y la historia de María Cristina? No dejes camino por vereda. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque
no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. 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 Así como usted me ve, yo tengo mi periquita. Así como usted me ve, yo tengo mi periquita. Busque usted su gallinita, que esas sí son para usted. Hay canciones insignes de él. ¿Y por qué él le decía Ñico Saquito? Primeramente, a los Benitos, a los Antonios le dicen Ñico. Y entonces, él jugaba la pelota y era el que cargaba los sacos de las pelotas cuando se iba. Por eso, y era flaquito. Por eso dice Ñico Saquito. Por eso tiene. Y aquí tú ves cómo la música se convierte en símbolo y en crónica de un tiempo, en reflejar esto. Y aquí, en esta cuestión de la historia, siempre tengo que mencionar a alguien que para mí fue muy importante, que fue Tomás Fernández Roaina, Tomasito, porque Tomasito escribió el libro El Negro en Cuba. Entonces, Tomasito fue ese tipo, fue un bibliógrafo que le demostró a los historiadores, le dijo, mira aquí los reductos de la historia de los que ustedes no quieren hablar. Porque siempre en la historia se habla de los grandes sucesos, pero donde están, como decía Ichan Chapiu, la gente sin historia, la gente que están al margen de la historia, muchas veces no se intenta hablar de ellos, siempre se intenta negar o invisibilizar. Y cuando se usan como objeto, no como sujeto, de sus propias historias. Entonces, Tomás Fernández Roaina se dedicó a publicar y escribir libros importantes sobre muchas figuras negras. Y está uno de sus últimos libros, que fue el libro sobre Gustavo Urrutia, el pensamiento de Gustavo Urrutia, un ingeniero civil que ante la revolución tenía una columna en el Diario de la Marina que se llama Ideario de una raza. Y voy a decir que el Diario de la Marina era uno de los diarios más reaccionarios, podemos decir. Hoy diríamos que es de la derecha que existía. Pero la República tenía esas cosas, que todo el mundo tenía su espacio. Después del 59 los espacios se redujeron y solo había que hablar de una sola cosa. Y ahí es donde está básicamente el fallo de la revolución. Porque cuando comenzó la carrera por la igualdad, el nivel de instrucción de los negros no era igual que el de los blancos. Esa carrera por la igualdad comenzó en desigual. Entonces, cuando las personas afrodescendientes, las personas negras, mostraban las fisuras que tenía el sistema, eran acusadas de contrarrevolucionarios. O sea, el tema de la discriminación no se podía hablar. Y un momento importante, Fulleda siempre me cuenta esto, que fue en el Congreso de la Unidad de 1998, bueno, cuando la Unidad considero que había grandes pensadores, gente que en parte cuestionaban y ponían en tensión muchas veces a Fidel. Y le dijeron a Fidel la cuestión del problema del racismo, y él, que no le gustaba quedarse dado, existieron tres gentes que le hablaron del tema. Uno fue Tito Junco, otro fue Fátima Patterson y el otro fue Roberto Zurbano. Que Roberto Zurbano, para mí, es el intelectual negro más importante ideólogo que tiene el movimiento antirracista cubano. Claro, entonces cuando tú tienes ese escenario educativo y empiezas a ver textos escolares, manuales, cuentos, y todos son blancos, tú dices, bueno, ¿y entonces cómo es que se siente el niño negro con esa muñeca? Es casi imposible estructuralmente hablando, a pesar, incluso digo a pesar, pero a veces no es a pesar, a veces a favor de esa centralidad tan fuerte que hay en los currículos escolares en Cuba. No llegamos a esa calamidad porque esto mismo lo impide, pero es mucho más complejo. No recuerdo, en el 2000 y tanto, se hizo una comisión, gracias a un proyecto aquí que se llamó Color Cubano, y se logró hacer una comisión que iba al Comité Central del Partido una vez al mes a discutir los temas raciales. Estaban involucrados ahí varias instituciones y organizaciones en Cuba, y las discusiones eran que empezaban a las 2 de la tarde y terminaban a las 7 de la noche. Quiero hablar solamente de
de la que asistimos Tomasito y yo sobre educación. Creo que fue la última, Tomás. La última que se dio ahí. Después pasaron esa comisión a otro lugar. Lo sacaron de ese lugar, nos mandaron a la Biblioteca Nacional, ahí se congeló, se frizó y no te cuento el final. Primeramente por todo lo que Zurbano ha hecho y ha escrito y por lo que también le han hecho pagar. Y ahí está básicamente su historia cuando aquella publicación en el New York Times publica aquel artículo que le cambiaron el nombre, el editor. Para los negros, la revolución todavía no ha llegado. O sea, así le pusieron en el artículo. Y tú sabes que aquí no se pueden quedar dados y empezaron los ataques de los intelectuales y los intelectualoides en respuesta dado por las sagas de lobos feroz del Ministerio de Cultura y del Comité Central, esa saga ideológica mandada a contraatacar, atacar a Zurbano. Hay una de las historias más interesantes de ese momento. Me cuenta Tomasito y me cuenta en la discusión, en la entrada de la biblioteca de Ana Cairo y Tomás Fernández Roaina. Porque Ana Cairo se posicionó en contra de Zurbano. Y Tomás, claramente, junto con otros intelectuales, se sumaron a la defensa. Pero como siempre me dice Zurbano, y yo digo, o sea, que los blancos hayan escrito contra mí, Guillermo Rodríguez Rivera, toda esa gente, a mí no me importa, porque ellos claramente están defendiendo su visión de la historia. Pero lo terrible fueron los negros que escribieron contra Zurbano. Y es uno de los grandes problemas que muchas veces ocurre aquí con los negros, que todavía tienen la mente del colonizador y todavía, en vez de sentirse amos de su realidad, tienen el sentido de esclavos y tienen al mayoral que los envía a hacer esto. Pero bueno, la vida ha puesto en su sitio a cada cual y Zurbano un tipo de prestigio. Y muchos de esos hoy están ahí, muchos muertos. Y tengo que decir esto porque al final la historia después te la cambian. Te la cambian y la dejan afuera. Y por eso tengo que decir esto. Y sucede en todo. Porque además, te digo, yo que soy realizador, que soy cineasta, y siempre una cosa que yo le he criticado a mis compatriotas del cine como tal es sobre todo el cine independiente, donde los cineastas negros han sido menores. De rap que se especializa en criticar la situación de Cuba. Pienso que musicalmente deberían mejorar y también la crítica debería ser más inteligente, no tan fácil. Me parece que se van por temas muy fáciles. Lo bueno es que son como la voz de ese mundo bajo de Cuba. Los días pasan, sigo encerrado, censurado, me siguen mirando como un disidente connotado, rechazado por los medios, apoyado por las máximas, pesado que el sexo anal en tiempo de frío y sin grasa. Mi trabajo avanza a pesar de los obstáculos, algún día me premiarán como el encima noctámbulo, y yo se lo voy a dedicar a los que hermanos que explotaron en su centro por oír a los castellanos. Son canciones demasiado, no sé, las veo como subversivas. Me parece un trabajo bastante importante porque le transmiten a la población una realidad. Al que no quiere verla, se la hacen ver. Pedrero con aquel documental polémico que lo censuraron en la muestra Joven Licay, que le costó momentos de tensión, fue el documental Revolution, aquel documental sobre los aldeanos. Como tal, porque Michael, como hombre negro al fin, como un hombre con conciencia de raza, ¿de qué va a hablar? De su gente. No puede hablar de los niños pijos del Vedado ni de Miramar, porque para eso están los demás, los que nacieron en esas costumbres, en esas realidades. Radical. Estaba muy pegada también, muy dependiente en algún sentido de un discurso muy americano. Un discurso muy americano de rap, en los temas, en el imaginario de ellos, en sus propias imágenes, en la música que hacían, en los backgrounds que tenían. En esta parte de lo que llamamos la segunda generación del rap, donde está la unión también junto con aldeanos, paisanos. Mira la propia cinematografía cubana. Cuando
empezaron a hacer los largometrajes que tenían como centro a los negros. ¿Tú sabes cómo le decían? Negrometrajes. Y cuando los largometrajes tienen el centro a los blancos, nadie le dice blancometraje. Y ahí tenemos a dos grandes directores. Primero uno es Sara Gómez, Sergio Giral. Sara en su única y gran película, que fue De cierta manera, donde, o sea, está hablando de ese hombre negro que vive en la marginalidad. No lo olvides, Mayito. Tú también le puedes vender a la gente. Ya tú te saliste de tu esa bobería ya. Yo te digo, Mario, créeme, la mayoría de esa gente no dejan el ambiente por cobardía. ¿Por qué por cobardía? Sí, por cobardía, Mayito. Todos le tienen miedo a la cosa que hay fuera del ambiente. ¿Sabes lo que es manual? Cómo vivir en él, cómo desenvolverse. Fuera del ambiente no son nadie. Yo te digo a ti que hay que ser más valiente para zafar el ambiente que para seguir viviendo. Y eso me recuerda a una novela que enmarca eso, que es Cuando la sangre se parece al fuego, de Cofiño. Que aquel muchacho que tiene que olvidarse de sus tradiciones, que tiene que olvidarse de la santería, que tiene que olvidarse de todo para integrarse a la revolución. Porque esa es la idea que muchas veces intentaron establecer del hombre nuevo. El hombre nuevo tenía que olvidarse de eso para poderse integrar a la revolución, porque la magia, la santería, todo eso son supersticiones. Y yo recuerdo que en un fragmento, de cierta manera, lo decía, cuando van el día del santo y saludan a Obatalá y dice, bueno, él no cree en nada de esto, pero no importa, cuando yo muera, que me entierren con mis santos. Ese sentido de reafirmación que siempre. Y además, la revolución atacó mucho a los santeros como tal, porque ahí yo tengo muchas historias de cómo no se podía, los niños no le podían hacer santo, o de santeros que me contaban cuando hacían el santo, lo tenían que hacer a escondida, en silencio, y siempre preparaban al Iyabó por si llegaba la policía, poder saltar, meterlo en una sábana y poder saltar. Y yo recuerdo un santero que me cuenta, en una de esas, yo perdí un zapato, en una de esas. Por lo tanto, y esas son las historias que nadie te va a contar. Nadie, absolutamente nadie te va a contar. Y ahí está otro libro contemporáneamente que para mí es importante. Yo les recomiendo que todo el mundo se lo lea, que es Elogio de la Altea, o Las paradojas de la racialidad cubana, de Zuleika Romay. Un libro que yo resumiría en algo importante que fue lo que me enseñó en Elogio de la Altea. Sobre todo cuando el negro empieza a destacar, cuando el negro empieza a lucirse, siempre empiezan a tratarlo como blanco. Y dices, ay, tú tienes el alma blanca, tú, ese negro, como tal. Porque así es como trataban a Zuleika, como la Altea. O sea, la Altea era un dulce fino que ya no existe. Entonces, ahí tú te estás dando cuenta cómo el racismo, sobre todo, te dice que para tú llegar a ser algo, tienes que parecerte más a los blancos y olvidarte de tus orígenes, de tu forma. Y que ser educado tiene una característica más asociada a ser blanco. Y ahí tú ves como el prejuicio racial siempre se enmarca dentro de las mentalidades de la gente en todo esto. Pero también hay otra cosa que construye propiamente el racismo, que usted tiene que alcanzar un título o ser para poder progresar, para seguir adelante. Eso es otro error. Usted tiene que ser buena persona y ser un buen trabajador. No importa si es doctor en filosofía o licenciado en matemática pura. Usted lo que tiene que ser es buena persona. Y bueno, ¿para qué sirven los títulos o los progresos si usted es una mala persona? No sirve absolutamente para nada. Entonces, esto es lo que básicamente muchas veces hace el racismo en la gente y hace el racismo en nosotros. Oye, cada vez que a mí me sueltan, los negros son los primeros racistas. Primeramente, trajeron de África, encadenados. Después que abolieron la esclavitud, pasaron de ser esclavos a lo consideraron personas. Y cuando vino la República, ciudadanos de segunda clase. Entonces, los negros son los primeros racistas. La teoría o el discurso que monta el racismo, quitándole el peso a quien verdaderamente lo ha construido. Los negros, lo único que construyeron formas para poder repeler.
Y muchas veces los procesos de aceptación dentro de la sociedad era parecerte más a los blancos. Entonces, por eso, ahí está ese famosa estampa, Mamita Quiero Arrollar, de Luis Carbonell. Vamos a escuchar esa estampa. Este año en la comparsa, mamá, yo quiero arrollar Mayello, el mulato claro, el que vive en el solar, la rifa de la galleta. Dice que me va a colar el mimito en la bollera. Ay, mamá, ¿cómo va a echar tu hija en Prado y Neptuno? Y nada más para probar que no eres engañadora y que no tienes que usar almohadita como otra que yo he visto al aldear y son solo miraguanos. Elicia, yo te oigo hablar y la indignación que cojo pone encarnada mi faz. ¡Qué horror que te guste esa fea manera de bailar! Ay, mamá, no más que vidrio, que también vas a arrollar cuando venga la comparsa. ¡Atrevida! ¡Calla ya! Mi gusto es muy refinado, yo no sé si lo sabrás. Odio el toque del bongo, el mambo y el cha-cha-cha. Y me encantan. ¡Ah, qué bello! Tchaikovsky, Wagner, Chopin, Beethoven, Liszt, Stravinsky. Oye, vieja, ven acá. ¿Qué peloteros son esos que no oí nunca mentar? ¿Serán de la Liga Nueva de Pelota AAA? Jesús, pero que ella ha dicho. Me dan ganas de llorar al ver que tengo una hija tan inculta y tan vulgar. Ay, mamá, no sea tan fita que te pone muy pesada. Mira que el gofio hace daño si se traga cantidad. Eligia, respete, Eligia. Mira que soy tu mamá. Por lo mismo te prohíbo que te vayas a arrollar por ahí con la comparsa y de eso no me hables más. Tú no serás comparsera, ¿me oyes bien? No lo serás. Está bien. Tú eres quien manda y yo tengo que aguantar. ¡Ay! ¡Ahí están ya la bollera! Oye su conga sonar. Yo quiero ser comparsera y aunque te oponga, mamá, me voy con esa comparsa que va para el Prado a arrollar. Eligia, niña, muchacha, criatura, ¿a dónde vas? Eligia, espérate ahí. Ay, caramba, ¿qué será? Estoy sintiendo una cosa. Sí, ya la siento ya. Y lo que siento no es malo. ¿Qué va a ser malo? ¿Qué va? Eligia, espérate ahí. Espera por tu mamá. Se acabó la fitería. Yo también voy a arrollar. Y ustedes ven, pues eso es lo que hace técnicamente la visión del racismo. Suponer que Bach, Beethoven, que es muy importante, o Alicia Alonso, es más importante que la rumba o la comparsa. Y no, son dimensiones culturales en circunstancias diferentes que tienen la misma importancia, porque son creadas por personas y tienen valores. Por lo tanto, una no es más importante que la otra. Ambas son importantes, ambas forman parte del legado cultural de la humanidad. Entonces, por eso también hay que tener en cuenta eso cuando dicen, no, música, alta cultura. Y yo digo, ¿cuál es la baja cultura? ¿Cuál es la baja cultura? ¿Cuál es la baja cultura? Yo siempre pregunto, ¿cuál es la baja cultura? La rumba es la baja cultura. Porque además el complejo de la rumba es un complejo complicado. Que además hay que saber cómo se canta el guaguancó, una columbia, un ñambú, una jiribilla. Y son cosas que los grandes musicólogos de este país estudiaron y desarrollaron. Entonces, ahí tú te das cuenta sobre todo, el racismo como eje de dominación cultural sigue y estará. Cuando verdaderamente creo que lo podamos erradicar cuando tú educas a tu hijo a que no hay diferencias, porque a la gente se le educa en la diferencia. Usted educa siempre en la diferencia, en vez de educar en la igualdad y en el nivel de oportunidades. Y quiero despedir esto con una canción que retrata contemporánea a esto, con una canción de Tony Ávila, que es Científicamente Negro. Entonces aquí muestra básicamente esta parte. Mi nombre es Germán Castro Caballero, quien lo dirige y produce. Siempre me acompaña Nilo Prat, el sensei, quien graba y postproduce. Y el diseño es de Ahmed Bars, que siempre nos acompaña. Nos vamos a despedir con esta canción Científicamente Negro de Tony Ávila, que
como aquella canción de Ñico Saquito, yo creo que trae hasta este momento ese sentido de la guaracha, de la parodia, pero siempre de una reflexión crítica a la sociedad. Nos vemos en el próximo capítulo de Todo por una Canción. Camínalo. Científicamente black. Yo, que soy un negro constitucional, que sobrevivo fuera de la ley, pintado en la pirámide social. Yo, estereotipo del Armagedón, con la pedrada que me dio la fe y el mal presagio que da mi color. Yo que soy el negro que siempre en el cuento pierde para que otro ría de contento. Yo que ando buscando mi lugar y canto tanto que mi alma estoy dilapidando hoy. Yo soy un hacer en un barrio marginal, naturaleza muerta en un ben-ben. Soy el artista, el campeón mundial, mundial. Yo tengo la fama de hacerla al entrar o a la salida, si no algo anda mal. Mira el casete que la voy a hacer, tú verás. Yo que soy el wigge, yo que soy el yang, yo la brujería, yo la oscuridad. Yo la periferia, el allí por él, y si andan conmigo ya sabrá quién eres tú. Sí, yo, tan orgulloso de mi negritud, voy desandando en el sudor social del mestizaje que me dio la luz. Yo quiero saber por qué piensas tú, fulano, que te odio yo, si somos la misma cosa, tú y yo. Quiero saber por qué piensas tú, fulano, que te odio yo, si somos la misma cosa. Y dice el coro, estereotipos, óyelo bien, delincuentes putos, camínalo nada más, nombres científicos de un negro como yo, negro con moto abajo, negro con casa mulato. Si tengo carro soy blanco y con los tres soy un santo. ¡Qué barbaridad! Estereotipos, ¡qué barbaridad! Delincuentes, óyelo nada más, nombres científicos de un negro como yo. Con permiso del autor, que mi respeto merece. Si yo pregunto quién tiró la tiza, tú me respondes. El negro ese, estereotipos, el negro ese, delincuentes, el negro ese, nombres científicos de un negro como yo. Elena la Cándida, niña de la sociedad, se ha fugado con ese negrito y el padre la quiere desheredar. Aunque sea intelectual, delincuente internacional, nombres científicos, óyelo bien, de un negro como yo. Porque estaba la langota en su salsa, yo no me la comí, siempre paga el toti. Estereotipo, la vida es así, delincuente, seguro que sí, nombres científicos de un negro como yo. Si ves un blanco corriendo, tú dices mira un atleta. Si ves un Nietzsche haciendo lo mismo, se perdió una bicicleta. Y yo no andaba por allá, y yo no monto bicicleta. Hombres científicos, óyelo bien, de un negro como yo. Yo quiero saber por qué piensas tú,